¿Realmente conocemos todo lo que acecha en las profundidades del océano? Desde criaturas monstruosas y condiciones traicioneras hasta misterios que desafían la lógica, hay muchas razones para temer al mar. Si le tienes miedo al océano, te advierto. Este video podría hacer que nunca quieras volver a nadar. Número 20. Tiburón tigre. De la nada, un tiburón tigre de unos 20 pies de largo se estrelló de repente contra el costado del kayak de Hiraguchi, trabando sus mandíbulas en el costado del bote. Milagrosamente ileso, Hiraguchi empujó el hocico de la bestia con su pie, afortunadamente enviándola nadando lejos. El tiburón probablemente confundió el kayak con una presa potencial, especialmente porque se avistó una foca herida en la misma área solo media hora después del encuentro cercano. Dicho esto, los tiburones tigre se encuentran entre las especies más conocidas por lanzar ataques no provocados contra personas, superados solo por el gran tiburón blanco y en cuanto a número de ataques documentados. Mientras que los grandes blancos tienden a optar por el enfoque de golpear y huir, los tiburones tigre tienen un paladar casi completamente indiscriminado, lo que significa que es menos probable que se alejen nadando después de mordisquear a un humano y darse cuenta de que no es una foca. Todo lo que sé es que nunca me atraparán flotando en mar abierto en un pequeño y endeble kayak como posible cebo para tiburones para probar esa teoría. Eso es seguro. Número 19. El gusano bobit. Una criatura que vive en la oscuridad eterna escondida debajo del fondo del océano. Mide 3 metros de largo, es elegante y retorcido, con mandíbulas lo suficientemente poderosas como para partir un pez por la mitad. No es tu profesor de matemáticas de la escuela secundaria. Es el gusano bobit, un tipo de gusano de cerdas que se puede encontrar en los océanos Atlántico e Indo-Pacífico. Este depredador emboscador, que parece un híbrido diabólico gigante de gusano y milpiés, se esconde sin ser visto en su madriguera en el fondo del mar y utiliza sus antenas para detectar las vibraciones del agua. Luego, cuando la presa se acerca, ataca. Esa sepia tuvo mucha suerte de escapar. Justo ahí, como una feroz trampa extensible para osos, el gusano bobit sale de su escondite, con las mandíbulas abiertas, y arrastra a sus presas indefensas hasta su arenoso suelo. Definitivamente no. Esa cosa fue arrastrada de cara al suelo. ¡Qué día tan terrible para tener ojos! Pero así es la vida cuando hay gusanos bobit en tu vecindario. Los peces pequeños, crustáceos, pulpos e incluso otros gusanos incautos son las víctimas más comunes de estos asesinos silenciosos. Pero no te imagines que alguna vez te salvarás de su ira. Todo el cuerpo del gusano está cubierto de cerdas venenosas que pueden provocar un intenso dolor ardiente e incluso entumecimiento permanente en las extremidades humanas. Así que ten cuidado si alguna vez pones un pie en el fondo del mar. Incluso mis demonios de parálisis del sueño podrían quedar en segundo plano ante esta abominación abominable. Número 18. Los agujeros negros, repartidos por los confines más lejanos del espacio exterior, son algunas de las estructuras más impresionantes y aterradoras jamás descubiertas. Pero resulta que puedes encontrar abismos circulares gigantes aquí mismo, dentro de los océanos de nuestro propio planeta. Y son igual de aterradores. Ubicado cerca del Lighthouse Reef en el Mar Caribe, se encuentra un sumidero marino gigante conocido como el Gran Agujero Azul. Formado durante la última edad de hielo cuando el aumento del nivel del mar derrumbó el techo de un sistema de cuevas que solía estar allí, este desconcertante pozo oceánico tiene una enorme anchura de 300 metros y más de 125 metros de profundidad. Aunque su vasto y oscuro vacío es lo suficientemente intimidante por sí solo, lo más inquietante de todo es lo que se encuentra en el fondo de este turbio abismo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. El cementerio de objetos perdidos. En 2018, una tripulación de submarinos acuáticos, liderada por nada menos que Richard Branson, se dispuso a aventurarse al fondo del Gran Agujero Azul en un intento de hacer un mapa 3D de su interior. Cuando comenzaron su descenso, la tripulación se encontró por primera vez con tiburones de arrecife, tortugas y corales gigantes que son comunes en el área. Pero cuando alcanzaron profundidades de alrededor de 300 pies, las señales de vida comenzaron a desaparecer.
Los estudios realizados allí descubrieron que el culpable era una gruesa capa de sulfuro de hidrógeno tóxico a esa profundidad que impedía el oxígeno. Al llegar más profundo al fondo del agujero, la tripulación comenzó a detectar cientos de cangrejos muertos, caracoles y otras criaturas que habían caído en el agujero, se habían quedado sin oxígeno y se habían asfixiado. La tripulación también encontró bolsas de plástico, botellas e incluso una GoPro perdida cargada con las fotos de las vacaciones de alguien. Pero el cementerio de objetos perdidos y crustáceos no fue el descubrimiento más escalofriante que vino después. La tripulación también encontró los cuerpos de 2 buceadores que se sabía que habían desaparecido mientras exploraban el agujero. Aunque la identidad de los buceadores y los detalles sobre cómo fallecieron aún no están claros, es posible que hayan sido víctimas de un siniestro fenómeno conocido como narcosis por nitrógeno. Esta condición escalofriante puede afectar a los buceadores a grandes profundidades, donde la inmensa presión del agua hace que el nitrógeno del gas que respiran se disuelva en el sistema nervioso, lo que afecta el funcionamiento del cerebro. El resultado es similar al de la embriaguez, que induce un cóctel peligroso de juicio alterado, falta de coordinación y una neblina eufórica que puede llevar incluso a los buceadores más experimentados a tomar decisiones fatalmente malas. Es fácil imaginar cómo alguien que experimenta esto en la atmósfera sobrenatural del Blue Hole puede perderse irremediablemente y quedarse sin aire. Se desconoce cuántas personas han perecido mientras intentaban explorar el Gran Blue Hole, pero esperemos que cualquiera que lo esté considerando lo piense de nuevo. Número 16. Caribdis. En la mitología griega, numerosos barcos sucumben al gran monstruo marino Caribdis, que se dice que crea enormes remolinos de muerte que conducen a sus fauces abiertas. Pero antes de descartar estos cuentos como meras leyendas, hay algo que deberías ver. Bien, ¿quién decidió que era una buena idea desconectar el océano? Este dramático metraje fue capturado en 2021 por la intrépida usuaria de TikTok Olivia Farr, mientras disfrutaba de un recorrido en lancha motora en el borde noreste de la isla Sonora, Columbia Británica. En la región se producen frecuentes y familiares remolinos de mareas violentas gracias a los poderosos torrentes de agua que fluyen a través de los numerosos canales sinuosos y se agitan entre sí formando un pozo giratorio. Número 15. El agujero del diablo. Este remolino en particular aparece con tanta regularidad que los lugareños lo han bautizado acertadamente como el agujero del diablo, tal vez porque el agua blanca que se mueve en espiral y chapotea parece canalizarse directamente hacia las profundidades del infierno. Los remolinos más grandes y peligrosos de la Tierra se llaman maelstroms, que pueden ser mortales si te acercas demasiado. Si te quedas atrapado en un remolino, en particular uno formado por fuertes corrientes que chapotean en fondos marinos irregulares en el océano, puedes quedarte bajo el agua y quedar atrapado. Esto puede ser extremadamente peligroso, ya que la fuerza del remolino puede hacer que sea fácilmente imposible nadar hasta la superficie. Con el agua arremolinada, es difícil saber qué lado es arriba, mientras que las lanchas a reacción tripuladas por conductores experimentados son capaces de escapar de la poderosa piscina de remolinos como si fuera el casco del diablo. Odio imaginar cómo se las arreglaría un kayak contra este vórtice terriblemente voraz. ¿Sabías que la luz del sol solo puede penetrar el 9% superior de la profundidad máxima del océano? Y eso es ser generoso. De hecho, en la mayoría de los casos, la luz visible que nosotros los humanos podemos detectar rara vez llega a más de 700 pies, lo que es un 2% de la profundidad máxima del océano. Eso significa que casi todo lo que conocemos como el azul profundo está permanentemente envuelto en una oscuridad cegadora. De nada. Número 14. El pez hacha de aguas profundas. Encontrado en regiones templadas de todo el mundo a profundidades tan bajas como 3 pies. Este escalofriante habitante del mar es un alimento para pesadillas hecho realidad. En serio, esta cosa parece un terrible accidente en la fábrica de soldadura. Esos ojos saltones y sin vida parecen perforar directamente tu alma. Lo que es aún más desconcertante
es que estos grandes ojos tubulares apuntan hacia arriba, constantemente escudriñando la oscuridad de arriba. Esta peculiar parte de la biología ocular permite a las arañas de aguas profundas cazar el sustento que desciende de las turbias profundidades de arriba. A pesar de su entorno completamente oscuro, los ojos de este pez de aguas profundas han evolucionado para ser increíblemente sensibles a los más débiles destellos de luz, con la capacidad de detectar incluso las siluetas más sutiles en medio de la penumbra abisal. Afortunadamente, saber que el pez hacha mide solo de 1 a 5 pulgadas de largo hace que me asuste un poco menos su existencia. Pero, de nuevo, ese tipo de pensamiento basado en el tamaño nunca ha aliviado mi miedo a las arañas domésticas. Número 13. Tiburón de arrecife. Para la mayoría de nosotros, los acuarios son la forma más fácil de experimentar las maravillas del mar azul profundo. Pero en 2022, el explorador urbano francés Juju Urbex descubrió que los acuarios también pueden ser una puerta de entrada a muchas historias de terror oceánico. Al visitar un acuario abandonado en España, Juju hizo un descubrimiento espantoso. Dentro de uno de los tanques se encontraban los restos secos de un pequeño ejemplar de tiburón de arrecife que había sido preservado químicamente y exhibido. Si bien no estaba claro cuánto tiempo había estado allí el espécimen, ahora se estaba pudriendo dentro de la caja rota, adquiriendo gradualmente una apariencia grotesca de zombi. Por más inquietante que pueda resultar esta vista, no es como si los tiburones zombis reales estuvieran vagando por nuestros océanos. Número 12. El tiburón de Groenlandia parece no morir nunca, al menos no de edad avanzada, ya que se estima que su esperanza de vida supera los 500 años. Básicamente, algunas de estas cosas han estado vagando por nuestros océanos desde que Enrique VIII hacía carreras de velocidad con sus esposas en el siglo XVI. Eso sí que es una locura. El tiburón de Groenlandia no solo parece un zombi de siglos de antigüedad, sino que también está plagado de su propio tipo especial de virus zombi. Muchos tiburones de Groenlandia son casi completamente ciegos, gracias a un tipo de parásito que se adhiere a la córnea y daña la visión de la criatura. No solo eso, sino que la carne moteada y con imperfecciones de estos tiburones es extremadamente tóxica para los mamíferos debido a sus altos niveles del compuesto venenoso óxido de trimetilamina N, que ayuda a aumentar la flotabilidad del tiburón, la resistencia a la presión del agua y la resistencia a las infecciones bacterianas y virales. Sin embargo, después de ser tratada y fermentada a fondo, la carne de tiburón de Groenlandia, de olor desagradable y sabor potente, se come con frecuencia en el hielo de Islandia como un plato nacional muy querido, y algunos describen su sabor como similar al del queso azul amargo y fuerte. Delicioso. ¿Qué se obtiene si se combina uno de los duendes más feos del folclore con el depredador oceánico más temido? Número 11. Tiburón duende. Conocido mundialmente como una de las criaturas marinas más terriblemente aterradoras que existen. Con su mandíbula retráctil que se desliza más allá de su cara para atrapar rayas y sus filas de dientes afilados, este demonio de las profundidades marinas puede crecer hasta 15 pies de largo y nadar a profundidades de más de 4 pies. Si bien no hay registros de ataques fatales de tiburón duende a humanos, no se puede negar el factor de miedo crudo detrás de este grotesco demonio de los mares. Pero créalo o no, hay un tiburón de aguas profundas de aspecto extraño menos conocido que rivaliza con este duende espantoso, conocido por poder sumergirse hasta asombrosas profundidades de 15 pies. Número 10. Un tiburón boca grande capturado medía unos impresionantes 7 metros de largo. Pero como se han reportado menos de 300 avistamientos de tiburón boca grande desde el descubrimiento de la especie, ¿quién quiere saber qué tan grandes pueden llegar a ser realmente estos gigantes submarinos? Yo no, eso es seguro. Las profundidades marinas están llenas de una gran cantidad de personajes que es mejor evitar. Pero seguramente un pequeño panel en agua hasta los tobillos no puede hacer daño, ¿verdad? Correcto. Desafortunadamente no es necesario viajar muy lejos en el océano para encontrar algo peligroso y aterrador. Permítanme presentarles a la absolutamente horrible familia de los astrónomos.
Compuestos por alrededor de 50 especies, estos peces de aspecto desagradable se pueden encontrar tanto en aguas saladas profundas como poco profundas en todo el mundo. Solo una mirada a estos tipos te dice que la madre naturaleza no creó estas cosas para ganar ningún concurso de belleza. Los astrónomos entierran sus cuerpos en el fondo marino y luego esperan que pase algo sabroso. Una vez asegurados en sus escondites, algunas especies mueven este espeluznante apéndice parecido a un gusano por encima de la cabeza para atraer a las víctimas que viven en el mar. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, lanzan su boca abierta hacia adelante, creando un poderoso vacío que succiona a la presa desprevenida por completo. Dado que los astrónomos crecen hasta no más de 18 pulgadas de largo en promedio, los humanos somos demasiado grandes para que se los coman, pero eso no significa que no tengamos nada que temer. No solo poseen 2 grandes espinas en la espalda que pueden inyectar un veneno extremadamente doloroso en los pies descalzos de los que caminan por el lugar, sino que también pueden darte una descarga eléctrica leve como una anguila eléctrica. Vaya, supongo que eso significa que el océano es el único lugar donde mis confiables Crocs podrían considerarse una opción de moda aceptable. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Zarcillos erizados. Palmeras, arenas doradas y aguas templadas hacen de la costa de Santa Bárbara, California, uno de los lugares más queridos para hacer surf en el mundo. Pero antes de que te adentres en el Pacífico Norte para atrapar algunas olas retorcidas, amigo, es posible que quieras detenerte y pensar que se esconde allí. A veces se pueden ver estas siluetas oscuras de enormes tentáculos que se alzan desde el fondo del mar, como una abominación Lovecraftiana impía que despierta de su letargo de 1000 años. Pero no hace falta que jures lealtad a Cthulhu todavía, porque la verdad es que las aguas poco profundas de la costa de Santa Bárbara albergan grandes extensiones de bosques de algas marinas, inquietantes biomas oceánicos llenos de enormes algas marinas que pueden crecer hasta más de 30 metros de altura. Estas imponentes plantas proporcionan alimento y refugio a miles de especies marinas. Pero, vaya, me alegro de no ser una de ellas. Los bosques de algas marinas son especialmente espeluznantes para nadar, especialmente en condiciones de poca visibilidad. ¿Te pica la espalda tanto como a mí ahora mismo? Solo puedo imaginarme darme un chapuzón desnudo a medianoche en el océano y sentir que uno de esos zarcillos erizados se enrosca alrededor de mi tobillo. Ni siquiera la terapia pudo curarme después de eso. Muchas personas, comprensiblemente, temen la idea de ser devoradas vivas por una monstruosa criatura marina. Si eres una de ellas, prepárate, porque estoy a punto de darte una buena dosis de terapia de exposición. Número 8. Mero de cola de silla de montar. En junio de 2023, el buzo australiano Dean Kropp estaba explorando un arrecife en el Mar del Coral frente a la costa noreste de Australia, cuando de repente un mero de cola de silla de montar intentó devorar por completo su cámara. Los meros de cola de silla de montar pueden crecer hasta unos intimidantes 6 pies y medio de largo, y como depredadores carnívoros, ¿quién puede decir que uno de estos gigantes no intentaría inadvertidamente hacer una comida del buzo detrás de la cámara? Pero si eso no desencadenó su lucha o huida, tal vez este próximo encuentro con múltiples extremidades lo haga. Bueno, eso apestó. En 2022, la buceadora canadiense Andrea Humphries estaba recorriendo el fondo marino en las aguas del río Campbell, Columbia Británica, cuando un pulpo gigante del Pacífico se acercó y envolvió sus tentáculos firmemente alrededor de su cámara. Si bien este curioso espécimen no mostraba ningún signo evidente de agresión y mantuvo su pico escondido, hay algunas razones para tener cuidado con estos cefalópodos de aspecto alienígena. Los pulpos gigantes del Pacífico, capaces de desarrollar brazos gigantescos de unos 9 metros de largo, poseen picos duros de queratina que pueden dar potentes mordidas y escupir un veneno doloroso en la herida. Además, sus ventosas pueden ser extremadamente difíciles de quitar si se adhieren a ti o incluso a tu equipo de buceo, lo que aumenta el riesgo de ahogamiento. Aunque es muy raro que un pulpo participe en ataques no provocados a humanos.
Ver lo que atravesó la cámara de Humphrey es más que suficiente para convencerme de no inclinarme para abrazar a un pulpo en el corto plazo. Número 7. Monstruo marino gigante. Si bien la mera idea de encontrarme cara a cara con un tiburón es suficiente para mantenerme fuera del agua para siempre, ¿qué tal si te acecha un monstruo marino gigante que ni siquiera puedes identificar? En enero de 2022, el usuario de Reddit Fancy Zoidberg publicó esta inquietante foto de él mismo recorriendo el Golfo de California frente a La Paz, México. No se dio cuenta en ese momento, pero se puede ver que hay una forma siniestra acechando a solo unos pocos pies detrás de él. Aunque las olas ondulantes difuminan la mayoría de las características de la misteriosa criatura, su enorme tamaño es seguro, y los comentaristas de Reddit rápidamente comenzaron a especular sobre la identidad del misterioso monstruo. Algunos sospecharon de un delfín o un manatí inofensivo, mientras que otros estaban convencidos de que era un gran tiburón blanco mortal o una orca. Pero resulta que Zoidberg había logrado capturar una segunda foto de cerca del animal, que reveló que era un tiburón ballena, el pez más grande del océano. Si bien el tamaño de esa boca es suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral, incluso de los buceadores más experimentados, afortunadamente es poco probable que este mamut del océano le dé hambre a los nadadores humanos, ya que se alimentan por filtración y sobreviven con grandes cantidades de plancton diminuto. Número 6. La ortiga del Mar Negro. Si hay una escena de Buscando a Nemo que me ha atormentado hasta la edad adulta, es la del Marlin y Dory navegando por el traicionero bosque de cientos de medusas que pican. Pero en realidad, hay algunas medusas que son lo suficientemente aterradoras por sí solas. Mira esto. Conocida como la ortiga del Mar Negro, esta llamativa medusa suele verse en el Océano Pacífico frente a la costa occidental de México. Dotada de intrincados tentáculos con forma de encaje, la ortiga negra puede crecer hasta unos enormes 25 pies de largo y es capaz de provocar dolorosas picaduras a cualquier cosa que se acerque demasiado. Lo que realmente me pone los pelos de punta de esta cosa es ver cómo tantas de sus partes móviles se mueven y ondulan independientemente unas de otras, listas para atacar a medusas más aterradoras ahora. Número 5. Medusa fantasma gigante. Y créeme, esta realmente te perseguirá en sueños. Este fantasmal espectro del mar es conocido como la medusa fantasma gigante, que recibe su nombre de su naturaleza muy esquiva. A pesar de haber sido descubierta en 1899, los científicos aún saben muy poco sobre esta criatura marina de otro mundo. Con menos de 130 avistamientos reportados hasta ahora, el fantasma gigante a menudo permanece casi inmóvil en el mar abierto, lo que le da una apariencia extrañamente grácil pero inquietante. Sus 4 brazos en forma de cortina se utilizan para atrapar presas antes de llevar la comida hasta su boca, ubicada en la parte inferior de su campana de color negro rojizo. Al crecer hasta una tremenda longitud de 33 pies, no es difícil imaginarse enredado en esas cortinas mortales. ¡Qué manera de morir! Número 4. Medusa melena de león. Pero incluso una medusa gigantesca como el fantasma todavía se ve empequeñecida por la especie de medusa más grande del mundo, conocida como medusa melena de león. Estos majestuosos e intimidantes gigantes marinos, que habitan principalmente en las gélidas y profundas aguas que bañan las costas del norte de Europa, pueden alcanzar dimensiones verdaderamente asombrosas, llegando a medir más de 30 metros desde la parte superior de su campana hasta la punta de sus tentáculos más largos. Esta medida colosal es casi equivalente a la longitud de la ballena azul más grande que se ha documentado en la historia, lo que la convierte en una de las criaturas más impresionantes del océano. Y para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente 200 veces más larga de lo que cualquier medusa razonable debería medir, si me permites la opinión. La magnitud de estas criaturas es tan extraordinaria que incluso los buzos más experimentados quedan maravillados ante su presencia. En diciembre de 2023, la buceadora australiana Jules Casey estaba disfrutando de un tranquilo y relajante baño en las cálidas y cristalinas aguas turquesas de la península de Mornington, en Australia, cuando inesperadamente se encontró cara a cara
con una visión que resultaba tanto desconcertante como inquietante. Número 3. Simbionte acuático. Una masa espeluznante y retorcida de materia negra misteriosa flotaba inmóvil en las profundidades, suspendida como una aparición siniestra en las aguas cristalinas, creando formas perturbadoras que parecían cobrar vida propia en un sector del océano que, de no ser por esta presencia inquietante, estaría completamente vacío y sereno. Pero, ¿qué podría ser esta sustancia tan desconcertante que desafiaba toda explicación lógica? ¿Y cuál sería su origen en estas aguas aparentemente tranquilas? Bueno, aunque su apariencia evocaba imágenes de criaturas sobrenaturales, como un dementor surgido de las páginas de Harry Potter o un simbionte acuático salido de una película de ciencia ficción, la realidad era menos fantástica pero igualmente fascinante. Se trataba de una masa considerable de tinta de calamar que se había solidificado y que las corrientes marinas habían moldeado hasta darle la forma de una larga y serpenteante cuerda oscura. Como bien sabemos, los cefalópodos tienen la notable capacidad de expulsar esta tinta, una mezcla compleja de melanina y sustancias mucosas, como mecanismo de defensa para confundir y distraer a sus depredadores mientras aprovechan la confusión para escapar velozmente hacia la seguridad. Aunque es importante señalar que la tinta de calamar por sí misma no representa ningún peligro para los seres humanos. De hecho, es un ingrediente muy apreciado y ampliamente utilizado en diversas tradiciones culinarias alrededor del mundo. La presencia de esta masa considerable de tinta en el agua no puede evitar despertar cierta inquietud sobre qué clase de amenaza podría haber provocado que el cefalópodo liberara tal cantidad de su preciada defensa. Quizás sea mejor que sigamos nuestro camino y nos alejemos de estas aguas antes de descubrir por nosotros mismos qué clase de criatura podría acechar en las profundidades, ¿no les parece? Número 2. Avistamiento de ballenas. El avistamiento de ballenas es una actividad popular en las vacaciones costeras. Pero, ¿y si te dijera que se sabe que las ballenas se entretienen con un pequeño ser humano observándose a sí mismas? En 2018, un grupo de surfistas que flotaban en las aguas de la playa estatal de Doheny, en Dana Point, California, se acercó inesperadamente un visitante muy grande y muy curioso. Este video, majestuoso y desconcertante a partes iguales, fue captado por un local que había estado siguiendo a la ballena con su dron mientras nadaba hacia el noroeste a lo largo de la costa. Acercándose a unos pocos pies de los surfistas, la enorme criatura emergió para tomar aire y escupió una ráfaga de niebla por su espiráculo, lo que provocó una mezcla de miedo y fascinación. Si bien su especie aún no está confirmada, sus características son consistentes con las de las ballenas grises, que se ven comúnmente migrando a lo largo de la costa de California. Las ballenas grises, llamadas así por su distintivo color gris moteado, son conocidas por ser animales especialmente curiosos y sociales. Con frecuencia nadan hasta los barcos para observar a los humanos a bordo e incluso se dejan acariciar, lo que no sería tan malo si no crecieran hasta unos imponentes 50 pies de largo. Afortunadamente, estos mamíferos marinos prefieren alimentarse de pequeños camarones y gusanos marinos que de personas. Pero aún es un poco inquietante imaginar ser sorprendido con esto. Por favor, discúlpenme mientras voy a cambiarme el traje de neopreno. Hemos descubierto muchos horrores submarinos que sin duda nos aterrorizan a los humanos hasta la médula. Número 1. Escultura de tiburón blanco. Pero algunas de las cosas más aterradoras que hay en las aguas de la Tierra fueron puestas allí por los humanos en primer lugar. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que hace eso allí? Este paisaje submarino terriblemente sombrío se encuentra en el fondo del lago Kreides, de 200 pies de profundidad en Immor, Alemania. Alguna vez fue una enorme mina de tiza a cielo abierto que se rellenó con agua después de que las operaciones mineras cesaran allí en los años 70. Ahora, las siniestras siluetas de árboles esqueléticos y varios vehículos hundidos rondan la misteriosa piscina, aparentemente congelada en el tiempo. Algunas de estas estructuras son los restos auténticos de la mina que se dejaron en su lugar cuando se inundó intencionalmente, mientras que otros vehículos y estructuras más modernos se retrasaron. Se agregaron deliberadamente durante décadas para crear entornos de buceo únicos.
Este sitio de buceo de aspecto espeluznante y postapocalíptico puede estar ubicado dentro de un lago sin salida al mar, pero gracias al gran volumen y la atmósfera oscura del agua, es prácticamente indistinguible de estar ubicado en el océano abierto. Especialmente cuando ves una escultura particularmente sorprendente que se instaló allí. Esta enorme réplica de un gran tiburón blanco levantando la cabeza para engullir una presa invisible. Cuando se ve desde el ángulo correcto en la distancia, parece aterradoramente similar a la versión real que domina los mares. Pero de alguna manera, sigue sin ser la estatua de tiburón más espeluznante que existe. Personalmente, creo que ese título se lo lleva la que está en el fondo del lago Hu. Esta escultura de plástico de 5,5 metros no parece tan realista como la anterior, con sus dientes anormalmente grandes y su carne áspera. Pero al estar rodeada por el tono verde increíblemente turbio del lago, sin duda juega con nuestros miedos primarios a lo desconocido y los verdaderos peligros de las profundidades del océano. Y con eso, este marinero de tierra firme regresa directamente a la orilla. Nos vemos en el próximo video.